En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Bienvenidos a estos estudios bíblicos, capítulo 6 del libro de Juan. Estamos estudiando el Evangelio según Juan. Estamos en el capítulo 6 y como resultado del milagro que Cristo hizo al multiplicar 2 pececillos y 5 panes y alimentar con ellos a 5,000 varones. Por supuesto que fueron más de 5,000 personas que se saciaron. Las mujeres, los niños, que en esa época, en esa cultura del Medio Oriente, las mujeres casi siempre no eran tomadas muy en cuenta. No se mencionan los nombres de las mujeres, en raras ocasiones es que se menciona. Y en este caso específico de este milagro, a las mujeres no se les menciona ni a los niños. Pero en aquel entonces, cuando andaban tras de Jesús, era toda la familia. Las mujeres, los varones andaban con sus hijos, no los podían dejar allá en su casa. En aquel entonces no habían recursos ni la costumbre de tener sirvientas para cuidar a los niños. Así que fueron, yo diría, más de 6,000 o quizás 7,000 personas las que se saciaron. El Señor nos da una lección aquí, hermanos, para nosotros los pastores, los líderes y las iglesias en general, a los hermanos. El Señor hizo ese milagro y las cosas que hace Dios en beneficio de la raza humana son cosas sobreabundantes. Dios no solamente abunda proveyendo y supliendo las necesidades del ser humano, sino que sobreabunda. No es que el Señor hizo la multiplicación de panes y de peces exactamente que se terminó el milagro cuando todos se saciaron. Es que sobró, porque ¿quién puede competir ante la generosidad de Dios? Dios sobreabunda en su bendición para su pueblo. Cristo habla de la vida cristiana y dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa palabra, abundancia, es una palabra que abarca todas las áreas de la vida humana. Él es abundante en su bendición para con todos nosotros. Pero la abundancia no implica que nosotros debemos de hacer una mayordomía errada o irresponsable. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? Bueno, todo el mundo se sació. ¿Y cuál fue la orden del Señor? La orden del Señor es esta: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mire bien las palabras que usa. Recoger lo que sobra. ¿Qué implica esto? Que usted en su hogar, en su negocio, en todo aquello donde Dios le multiplica, usted va a ver que todo aquello que sobra, que toda aquella sobreabundancia, usted es administrador de esa sobreabundancia que proviene de las manos de Dios. Usted tiene que cuidar esos recursos. Usted tiene que tener el hábito del ahorro, el hábito de
que nada se pierda. Fíjense bien las palabras que usa el Señor. Para que nada se pierda. Para que no se pierda nada. Él había multiplicado el pan y los peces y habían sobrado mucho pan y muchos peces. ¿Cuánto? 12 cestas de pedazos. Una gran cantidad, 12 cestas. ¿De dónde surgieron esas 12 cestas y la alimentación de más de 5,000 personas? De las manos del Señor. El Señor es súper generoso. Él da mucho más allá de lo que pedimos o de lo que podemos entender. Pero eso no implica que tengamos que desperdiciar nada. No. Tenemos que ser buenos administradores en la iglesia, en el hogar, en la empresa, en el trabajo, en el negocio personal que usted tenga. Esa es la lección que nos está dando aquí el Señor. Administren bien. La idea es que nada de aquello que Dios provee y bendice se pierda nada. Hay gente que administra tan mal la comida que hasta la bota. Hay gente que permite en su negligencia que los alimentos se arruinen. Hay gente que no le importa la manera como gasta el dinero y los recursos que Dios le da. Eso no es correcto. Tenemos que hacer una buena mayordomía porque el mismo Señor vendrá y nos dirá, da cuenta de tu mayordomía. Así que aquí tenemos una enseñanza práctica, una enseñanza que apela al sentido común. ¿Sobró algo? Porque Dios bendijo más allá de lo que le pedimos. ¿Lo vamos a botar? ¿Lo vamos a desperdiciar? ¿Vamos a hacer una mala mayordomía de aquello que proviene de las manos de Dios? De ninguna manera. Entonces en el verso 13 dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¿Qué hicieron? Siguieron comiendo hasta que se acabó el pan y los peces de esas canastas que ellos recogieron. Así que es la lección de la buena mayordomía, es la lección del ahorro, es la lección de cuidar los recursos que provienen de las manos del Señor. Eso trae madurez, responsabilidad, sabiduría. Eso trae prosperidad. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de Jesús, que a Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Así que creyeron. Es el profeta que había de venir al mundo. No existe en esa época, bueno, el profeta que había surgido en esa época antes de Cristo era Juan. Juan no hizo ningún milagro. Juan solamente predicó el arrepentimiento para que la gente creyese en Cristo. Aunque ya era un milagro el ministerio de Juan, que no predicaba en las plazas de las ciudades, sino en el desierto. Y tan poderosa era su predicación que la gente salía de las ciudades a escuchar a Juan a la orilla del río Jordán. Eso era poderoso. Juan era un hombre poderoso en el espíritu con un mensaje poderoso sobre el arrepentimiento.
pero nadie había hecho los milagros que hizo Jesús, que en 2 ocasiones multiplicó la comida para que se saciara la gente. Pero en este capítulo 6 y en todo el Evangelio de Juan, Juan dice que los milagros son señales, son parábolas, son enseñanzas que el Señor, son enseñanzas espirituales que Dios está enseñando a través de milagros que Él hizo para suplir las necesidades de la gente en ese momento dado. Aquí dice que esta gente dijo, ciertamente este es el profeta, porque claro, los milagros hacen que la gente crea, que crea en la provisión divina, que es el Dios providente, que es el soberano Dios que tiene dominio sobre lo creado, sobre la materia. Como Jesús con una acción de gracias, Él multiplicó el pan y los peces. Y ahora la gente está creyendo en Cristo. En cualquier lado que haya avivamiento y se manifiesten milagros, multitudes se van a convertir al Señor. Cuando los primeros evangelistas predicaron, hay registro en la Biblia que habían milagros, prodigios, sanidades, los demonios salían dando grandes voces y entonces la gente creía y había gran gozo. Ponían a los enfermos para que la sombra de Pedro cayese sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. No podemos decir que los milagros no son buenos ni producen fe. Los milagros producen fe. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. No era el tiempo de la manifestación de Cristo como rey, sino hasta el tiempo que él entra, montado en un burrito, un pollino, hijo de asna. He aquí tu rey viene, manso y humilde, montado sobre un pollino, hijo de asna. Y la gente tirando sus mantos y glorificando a Dios, diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todavía no se daba ese momento, y es por esa razón que entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, entrando en una barca. Iban cruzando el mar de Galilea, llamado también de Tiberías, en honor a Tiberio. Iba cruzando el mar hacia Capernaum, la ciudad donde Jesús vivía, Capernaum, y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Eso era muy común, porque era así como un hueco, el agua estaba en un lugar muy profundo, y cuando se levantaba en el mar un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios porque iban contra el viento, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a tierra a donde iban. Muchos actos del Señor eran milagrosos. Aquí está él caminando sobre las aguas. Porque el Señor
quería que sus discípulos aprendiesen de él. Son señales que lo señalan a él como el Hijo del Dios viviente. Como Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Está Pedro hablando de la identidad de Cristo como Mesías que venía al mundo como un rey para reinar, y está hablando también de la divinidad de Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, Jesús enseña sobre el significado de los milagros que hizo respecto a cómo saciaba el hambre física. En el versículo 22 en adelante dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en esa barca. No había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde había comido pan después de haber dado gracias al Señor. Y cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Todos los estudiosos enseñan que Cristo o compró o alquiló una casa en Capernaum. Capernaum era como su cuartel general. De ahí el Señor salía a otras localidades, a otras ciudades y pueblos para predicar el evangelio. Por eso lo fueron a buscar a Capernaum. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, o sea, no porque habéis discernido el significado de las señales y de los milagros, sino porque os saciastes. Y el Señor establece un principio que lo debemos de aplicar en nuestra vida. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Es decir, Cristo ya está explicando, diciendo que aquel milagro es como una parábola, que lo señala Él como el dador de la vida eterna. Por eso Él dice, yo soy el pan de vida eterna. Yo soy aquella persona divina que alimenta el alma y el espíritu, que da vida espiritual al ser humano que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Él está diciendo, trabajen para eso. Está señalando la divinidad de Él y está diciendo, así como los alimenté físicamente, quiero alimentarlos espiritualmente. De esto vamos a hablar mañana, hermanos. Vamos a explicar las palabras de Cristo, donde Él nos dice que es el pan de vida, que hay que alimentarse de Él para que nosotros podamos tener vida abundante, vida espiritual, vida eterna. Hasta mañana, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. Alimentémonos del pan espiritual que Jesucristo da a todos sus hijos. Dios les bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto.
Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.